Son las 7 en punto de la mañana, las 6 en las Islas Canarias. Muy buenos días, soy Rosana Olaviada. Reciban un cordial saludo en nombre de todo el equipo que hace posible la mañana de Federico en el radio en este jueves 2 de enero. Feliz año a todos los oyentes y en especial a aquellos que se llaman Basilio y Gregorio, porque hoy es su onomástica. Hoy es San Basilio y San Gregorio, así que felicidades a todos ellos. Comenzamos el año como lo dejamos, con esas nieblas densas y persistentes, sobre todo en el cuadrante sudeste, en las zonas de las mesetas, en el Valle del Ebro y en las depresiones del nordeste, que hacen difícil la conducción a esta hora de la mañana. Así que en esta primera jornada laborable de este 2025, muchísima precaución si tienen que coger el coche. Las heladas van a ser moderadas también en las zonas de la mitad norte peninsular y en el este de la meseta sur, y que pueden ser fuertes en los Pirineos y en el sistema central e ibérico. Aumentan las temperaturas mínimas en las zonas de Galicia y en Asturias. Hasta ahora en el centro peninsular, en Madrid 1 grado, vamos camino de los 9. La máxima la encontramos hoy en Las Palmas de Gran Canaria con 21 grados y la mínima en Soria con menos 5 grados. El pasado 29 de octubre, es decir, hace 66 días, algo más de 2 meses, una dana que resultó mortal como consecuencia de su virulencia, pero también como consecuencia de la incapacidad, la inacción y la falta de previsión, a veces interesada, de los gestores, provocó la muerte de 223 personas, la devastación de 79 municipios, la mayoría de ellos valencianos, y la pérdida de cerca de 500 casas, así como miles de enseres, vehículos, pertenencias personales. Las pérdidas económicas y de negocios merecen un capítulo aparte. Las empresas afectadas por la dana superan ya las 48.000, 51.000 autónomos, 355.000 empleados afectados y cerca de 35.000 locales comerciales devastados. Por ejemplo, solo en el sector agrícola, solo en la comarca de Requena y Utiel, se anegaron 35.000 hectáreas de viñedo y 5.000 de almendro. Se ha perdido el 100% de la producción de caqui y de mandarina. Como ven, las cifras son absolutamente devastadoras. De nuevo, la Administración se revela como una maquinaria inoperante, inútil en muchos de estos casos para gestionar al ritmo que sería necesario las ayudas, las indemnizaciones. Solo 41 de las familias de las 233 que tienen derecho a una indemnización directa por fallecimiento la han recibido 2 meses después, a día de hoy. Hoy el diario El Mundo. En él podemos leer una entrevista con Andrés Rodríguez Pose. Él es el director del Centro Cañada Blanche de la London School of Economics y es uno de los grandes expertos en geografía económica a nivel internacional. Él participó activamente en la reconstrucción de la ciudad italiana de L'Aquila, que recordarán todos ustedes quedó destrozada tras un terrible terremoto en el año 2009. En esta entrevista, Rodríguez Pose dice cosas muy interesantes. Pero, por ejemplo, una de estas cosas llamativas que comenta es que lo peor en este tipo de tragedias comienza cuando desaparece el foco, cuando deja de ser interesante para la opinión pública o para los medios de comunicación. Por eso nosotros, en un día como hoy, 2 de enero, nuestro primer programa en directo del año, queremos que esa atención no desaparezca. Por eso hoy el foco va a continuar, al menos durante todo este programa, en aquellos municipios afectados. Por eso nos vamos a ir al epicentro de la tragedia cuando son las 7:04 de la mañana, las 6:04 en las Islas Canarias, para hablar con Maxi Roldán. Con él tuvimos ocasión de hablar hace 2 meses, seguro que lo recordarán todos ustedes, escuchar sobre todo su relato estremecedor en aquellas primeras horas después de la tragedia. Maxi, ¿qué tal estás? Muy buenos días, feliz año. Buenos días, feliz año. Pues bien, estamos vivos, estamos fuertes y estamos con la reconstrucción. Recuerdo perfectamente aquella entrevista que te hizo Federico, sobre todo el relato estremecedor que hacías de lo que tú estabas viendo, de la devastación que habías visto. Nos contaste ese trayecto que hiciste desde Paiporta hasta Picaña, creo recordar, en donde te encontraste con fallecidos, con personas que regresaban como podían a sus hogares o a ver a los familiares con todo tipo de inconvenientes en ese trayecto dramático, trágico. 2 meses después, ¿qué es lo que nos puedes describir?
Bueno, yo entonces lo que observábamos era un cuadro dantesco en su más amplia extensión. Era un viaje a los infiernos. Era la sensación de destrucción, ¿no? En estos momentos, y después de que ayer estuvo lloviendo, lógicamente el paisaje ha cambiado. Las calles están más limpias. Pues hemos tenido más atención y hemos tenido un inicio de la reconstrucción. Paiporta ha sido la zona cero por diferentes cuestiones, no solo por la afectación o por la forma de desbordarse del barranco, o de haber una curva y una serie de cuestiones, pues el desbordamiento fue absoluto y afectó al 100% de la población, ¿no? Pero además de eso, hemos tenido pues, ineficacia y negligencia a tantos niveles y que al final se traduce en la pérdida de oportunidades, en las dificultades para tener los elementos básicos que con otro tipo de gestión, como se ha producido en otros municipios, hubiéramos logrado tener. Y al final la sensación que tienes es de una mezcla, una miscelánea de emociones que son difíciles de conciliar. Nosotros, por ejemplo, en el mercado municipal ya hemos conseguido abrir las puertas. Yo particularmente tengo 2 negocios, uno es una vinoteca y esa vinoteca todavía no puede reabrir, pero otros compañeros del mercado ya empiezan a abrir sus puertas. Esto era fundamental, pero esto era fundamental hace 45 días. Ahora, evidentemente, es necesario, es humanamente necesario porque la gente tiene que poder empezar a comprar. Tiene que poder empezar a gastar su dinero, como hemos hecho siempre, en los comercios del pueblo para adquirir bienes y servicios, a los supermercados. Esto que nosotros entendíamos y cualquier persona puede entender como algo fundamental, nuestras administraciones entendieron que era algo no prioritario, que era algo accesorio. Y ahí es donde hemos empezado a tener los problemas, sobre todo. Es decir, en la jerarquía de las actuaciones, en qué es lo que tenemos que hacer. En Paiporta, como en otros pueblos, nunca supimos qué teníamos que hacer. No hubo nadie que se pusiera al frente y dijera, mira, esto es esencial, este es el camino, si hacemos esto nos recuperaremos antes. Claro, recuerdo, Entonces, Maxi, en aquella entrevista, en aquellas primeras palabras que pudimos escuchar en tu relato hace 2 meses, tú nos decías, bueno, de momento no se ve al ejército, no percibo la UME, quizá claro, hay algún coche de la policía municipal, pero que también ha sido arrastrado, ¿no?, por los torrentes. ¿Tú llegaste a imaginarte que esa tardanza, ¿no?, del ejército, de la UME, en llegar iba a dilatarse durante tantas horas después de la tragedia? era inconcebible que no estuvieran media hora después de la tragedia, o incluso durante la tragedia. Es más, mira, yo te digo, yo esta situación quiero describirla de una forma muy concreta para depurar las responsabilidades políticas sin querer hacer un ejercicio de, no sé si de funambulismo, de equilibrio político o por lo menos de, no sé si, en fin, yo creo que esto es como si tú tienes un hijo y el hijo se atraganta y se muere. Y tú eres el padre de ese hijo. Bien, un primer padre no observa, está distraído, está desatento, está en otras circunstancias en las que no tiene que estar. Entonces, como producto de esa desatención, su hijo se atraganta y se muere. Y creo que es horrible. Y luego hay un segundo padre que observa a su hijo mientras se atraganta. Que le mira fijamente y que deja que muera. En estas 2 situaciones, en estos 2 padres, pues cada uno tendrá que evaluar a quien prefiere o a quien descarta antes. Yo, como todos los españoles o como todas las personas, si dejamos la ideología a un lado, si dejamos de cavar trincheras, porque aquí una de las cosas importantes era sacar el logo de los telediarios y de los medios de comunicación, si dejamos eso a un lado, creo que tendremos una respuesta consecuente con nuestro corazón y nuestros principios. No nuestros principios ideológicos, sino nuestros principios morales. Y ahí un poco está yo creo que bueno, por lo menos yo así he encontrado la respuesta a toda esta situación, ¿no? No sé qué es peor. En estos momentos, independientemente de eso, nosotros estamos en la reconstrucción, en la esperanza. Decía ese principio, mucha gente dice que no quiere que nos olviden. Yo quiero ser olvidado lo antes posible. O sea, evidentemente Paiporta va a ser, por desgracia, un lugar inolvidable. Para nosotros, el 29 de noviembre, y para todos va a ser, de octubre, perdón, va a ser inolvidable. Si ya me confundo la fecha, vamos mal. Pero lo que necesitamos es que seamos olvidados porque
no necesitamos ser recordados. Porque ha regresado la normalidad, no entiendo qué quieres decir, ¿no? Porque nuestras persianas están ya cerradas, porque nuestras casas están a salvo, porque nuestros negocios están recuperados, porque nuestra vida está recuperada, y para eso hacían falta muchas cosas que no tuvimos. En esa entrevista que yo hacía mención hace un instante a este experto en geografía económica en el diario El Mundo, y que formó parte de esa reconstrucción del L'Aquila, de la ciudad italiana que quedó devastada por el terremoto en el año 2009. Allí fallecieron cerca de 300 personas y miles de afectados. Él comenta que uno de los grandes problemas que tuvieron los políticos fue que no escucharon a las personas que habían sido afectadas, a las víctimas, ¿no? Y a pesar de lo que les decían, de las necesidades que ellos tenían, hicieron todo lo contrario, ¿no? Y que años después se ha demostrado que ese proceso de reconstrucción también fue un fracaso porque no escucharon a las víctimas, no escucharon a los afectados. Esto, vosotros tenéis esta sensación, hay una interlocución con la administración que pueda ser efectiva, están escuchando vuestras necesidades, las reclamaciones que estáis haciendo. Mira, en nuestro caso hemos hablado prácticamente con todos los cuerpos políticos, porque se han dado así las circunstancias, y también con la ayuda privada. Y aquí voy a hacer una diferenciación importante. Es decir, cuando tú te enfrentas a un gestor político, sus necesidades normalmente se anteponen a las tuyas. ¿Y esto qué quiere decir? Tú lo que necesitas, al final todo lo que necesitamos es que lo que no son ayudas, lo que es aquello que nos tenemos acordado, es decir, el contrato que firmamos con una póliza de seguros, se nos conceda. Y se nos conceda en tiempo y forma. Y se nos conceda tal y como marca la ley. Y se nos conceda en base a una paritación justa. Porque con esas ayudas, que no son ayudas, ya digo, con esa recepción de lo que tú has contratado, puedes rehacerte. Y cuanto antes te rehagas y cuanto antes los tengas, antes vas a empezar y antes se inicia la normalidad. Esto es fundamental también, y es esencial que entiendan otra cosa y que lo entienda cualquier persona. Mira, ahora cualquier oyente tuyo, ¿no? Me da igual que esté en Pozo del Alarcón, que en Marchín del Hoyo Cuenca, que esté en Granja de Macádiz, me da igual, que piense que su negocio, su vivienda ha sido arrasada. En este caso tengo 2 negocios. Y esa persona, en este caso nosotros, estamos, y esto se lo dije al ministro de Economía, estamos lo suficientemente tarados, no sé si decirlo así, o somos lo suficientemente valientes como, sabiendo ya que es una zona que se va a negar y que si no se ponen una contención a ese barranco del Pollo, que entendamos que si vamos a seguir viviendo aquí, habrá que hacerlo o irse. Aun con todas esas circunstancias, estamos capacitados, ilusionados en la reapertura. Quiero decir, es muy importante esto, porque en muchos casos uno diría, mira, no voy a reinvertir un dinero que no tengo para montar un negocio, en mi caso también de audiovisual, que es muy costoso, para que después vuelva a suceder esto, ¿no? Entonces, un político, una persona que tiene un cargo en una administración al que hemos votado todos y que por tanto se debe a nosotros, no es capaz de entender esto del consorcio. Incluso te plantea que pidas créditos ICO para que se aceleren las ayudas. Créditos ICO que muchos compañeros comerciantes tuvieron que devolver. ¿Quién sí entiende de las ayudas cómo funcionan? La ONG del Che José Andrés, la Fundación Alsense de Juan Roch de Mercadona. Estas personas sí lo entienden y sí que analizan y sí son capaces de comprender, empatizar y decir, mira, no, yo voy a ayudar a estos tarados o a estos valientes a que reconstruyan su vida. Y ahí es donde yo creo que tenemos un problema. No es la falta de empatía, ni siquiera es la falta de conocimiento, porque al final bien lo saben. Incluso esas personas a título personal empatizan y serían capaces de resolver situaciones. Pero cuando entra a la administración como monstruo de muchas cabezas, ¿no? Pues entra la indolencia. Y decía Kafka que el ser humano había sido expulsado del paraíso por la impaciencia y no regresa por la indolencia. Y eso nos pasa. La indolencia se introduce, se inyecta en la administración. Y no les importa venir a decir que no, si ya van a llegar las ayudas del consorcio. Pero ¿cómo que van a llegar ya? ¿Qué es eso de que van a llegar ya? Si aquí la gente, mira, en la calle Maestro Palau de Paiporta, que es una de las más comerciales, el otro día leía que solo se había recuperado el 16% de los comercios. El 16%, 2 meses después. El Ayuntamiento de Paiporta ha sido incapaz en 2 meses de sacar un pliego de condiciones con ayudas. Ayer, porque estaba presionado por las asociaciones comerciales, volvió a decir que en breve sacarían un pliego de condiciones. Hemos tenido ineficacia a todos los niveles. Y solo hemos tenido una cosa importante, o sea, una cosa que a mí particularmente me ha cautivado, que han sido los voluntarios que llegaron, estuvieron y se fueron, que han sido todas esas personas que no tenían por qué hacerlo. Porque no tenían por qué. O sea, quien tiene que hacerlo, tiene que hacerlo. Y quien no, es maravilloso y es emocionante. Y con eso
pues nos quedamos. Maxi Roldán, nos quedamos con tu testimonio, con este testimonio 2 meses después, con el compromiso de que ojalá dentro de 2 meses, ojalá pudiese ser así, no tuviésemos que llamarte y fueseis, como decías, ¿no?, olvidados, porque la normalidad ha regresado a vuestros hogares y a vuestros negocios. Ojalá sea así. Muchas gracias, Maxi. Un abrazo muy fuerte para ti y para toda tu familia. Pues muchas gracias igualmente y feliz año. Bueno, la Dana y sus consecuencias ha sido una referencia constante, como pueden imaginarse todos ustedes, en los discursos de los presidentes autonómicos. He de decirles que esa versión navideña de nuestros gobernantes, lejos de tender a la ñoñería, se ha convertido en un mensaje de calado político que sirve además como carta de presentación del año que comienza para muchos de ellos. Ayuso desde el Hospital Isabel Zendal, toda una carta de presentación. Juanma Moreno, presidente andaluz desde el campo de Gibraltar, otra bien distinta. Marcaron perfil propio, desde luego, con sus intervenciones, y como pueden imaginarse, Mazón centró sus palabras en la Dana. Con esta información vamos a iniciar el repaso por otras noticias que nos deja el día con Luis Díaz y con Sergio Heras. ¿Qué tal, Sergio? Buenos días. Muy buenos días, Rosana. El presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, ha rehuido cualquier tipo de confrontación en su balance de fin de año. En su mensaje ha reclamado lealtad y colaboración a todas las fuerzas políticas y también a las instituciones. El líder valenciano ha apelado a la buena política y no apropiarse de un dolor que dice es de todos. Por otro lado, en Aragón, su presidente Jorge Azcón califica 2024 como un año vertiginoso y de ilusión. Se suma además a la vía del diálogo para explorar pactos de Estado con Sánchez, al tiempo que pide que se deje de privilegiar a Cataluña en materia económica. Desde Andalucía, Juanma Moreno también pide más inversión para la región y reclama una política común en materia migratoria. En la línea crítica contra la forma de actuar del Gobierno en Madrid, la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha reivindicado la libertad y la vida como los bienes más valiosos y lanza un aviso a Sánchez: Madrid no callará ante ningún abuso ni ningún intento de totalitarismo. La política debe ser un reflejo del servicio a nuestra comunidad, especialmente en estos tiempos de prueba. Hemos visto cómo las crisis pueden sacar lo mejor de nosotros. Es momento de actuar con responsabilidad y transparencia, asegurando que cada euro destinado a la reconstrucción llegue a su destino de manera eficiente. La colaboración entre todas las fuerzas políticas es imprescindible. No podemos permitirnos el lujo de la división. En Aragón estamos abiertos al diálogo en asuntos que consideramos clave. El bienestar de los aragoneses depende en buena medida de que el Gobierno de la Nación no nos castigue por sufrir la despoblación con una merma continua y constante de ingresos. Una cooperación que debe plasmarse en la reforma de la financiación autonómica que atienda las peculiaridades de nuestra tierra. Y por supuesto con el Gobierno de España. Creo sinceramente que el acuerdo y la mano tendida son el mejor camino posible para poder avanzar en Andalucía y en la propia vida. Y quiero que este sea un motivo más para sentirnos orgullosos de esta tierra maravillosa que es Andalucía. De nosotros se esperan políticas a la altura de estos tiempos, sin ideología. Madrid no se acostumbra ni cede ante la indignidad y el abuso. Estamos hechos de retazos de lo mejor de cada rincón de España y del mundo que ansían prosperar libremente. Todos los ojos nos miran, los de quienes nos admiran por el mundo entero y también los ojos de quienes menos la quieren. Por eso somos los primeros en cumplir la ley y en pedir que se cumpla en España y por el mundo, en no permitir la impunidad, ni callar ante el abuso, ni el totalitarismo en cualquiera de sus formas. Bueno, es la fuerza del poder autonómico del Partido Popular y ahí se ven esos mensajes que hemos podido escuchar en las últimas horas. En las últimas horas también hemos escuchado mensajes de aquellas comunidades autónomas, las menos, eso sí, gobernadas por el Partido Socialista. Enseguida van a escuchar lo que dijo Paje y además es un mensaje, creo que de calado, lanzando, digamos, que una intención al ese año, digamos, de celebración de la muerte del franquismo para evitar otro tipo de celebraciones y ocultar otro tipo de cuestiones, que es lo que pretende hacer Sánchez con este año 2025 que estamos iniciando. Pero fíjense ustedes que la semana pasada les hablábamos de esas encuestas. El Partido Socialista en el último año ha perdido 6 puntos en las encuestas, aún así se mantiene con una representación de 117, 115 escaños si hoy se celebrasen elecciones, que ante los 190 representantes que tendrían en el Parlamento, tanto la opción que lideraría Partido Popular y Vox, lógicamente, sabe a muy poco,
también ante la pérdida de influencia de su principal socio de gobierno, que es Sumar. Pero ojo y atención a los datos que reflejan hoy dos encuestas que podemos leer en la prensa y que preguntan en concreto a los votantes socialistas sobre la situación de corrupción que ahora mismo asola al Partido Socialista y tiene cercado a Pedro Sánchez y a buena parte de su familia, y también sobre la posibilidad de que esta legislatura termine. Pese a que al discurso triunfalista con el que cerró Pedro Sánchez el año, la dependencia de sus socios sin poder presentar los presupuestos y las 75 derrotas parlamentarias de 2024 evidencia la debilidad del Ejecutivo. Según una encuesta de Sigma 2 para el diario El Mundo, el 60% cree que Sánchez no tiene mayoría para terminar la legislatura y más de la mitad cree que el presidente debería someterse a la cuestión de confianza que propone Junts. Además, entre los propios votantes del PSOE, el 41% considera que Sánchez no tiene los apoyos suficientes para llegar hasta 2027. Por otro lado, según una encuesta del Debate, 1 de cada 4 votantes socialistas creen que hay indicios claros de delitos en las causas abiertas de Begoña Gómez. Además, el 35% de los votantes socialistas creen que su partido se financia de forma irregular. El socialista García Page, en su discurso de fin de año, ha hecho referencia al espíritu de la transición como clave y no como arma arrojadiza, en clara referencia a los actos conmemorativos de la muerte de Franco que Sánchez impulsa desde Moncloa. El líder autonómico lo presenta como un modelo ante el frentismo y el populismo que se vive en la actualidad. Pero realmente en el mundo que vivimos, y eso lo enseña bien la Constitución, la clave está en crecer para compartir. Por eso los dos elementos cruciales de la Constitución que vamos a empezar a celebrar a pleno pulmón el año que viene son unidad e igualdad. Sin unidad es muy difícil que podamos aspirar a tener igualdad, pero si no aspiramos a tener igualdad es claramente imposible que podamos mantener la unidad. Podemos y debemos empezar a hacer un recordatorio de los que han sido los 3 años decisivos y más importantes de la historia de España, los 3 años de la transición política. La única manera de celebrar estos 3 años en condiciones, sobre todo pensando en los jóvenes que no lo vivieron y que tienen que aprender lo que pasó. La única manera de celebrarlo es hacerlo intentando imitarlo, ser un espejo más en aquella época de transición. Bueno, pues el concierto de inicio de año, el concierto de la Filarmónica de Viena, que se ha este año, digamos que reencontrado con el gran público gracias al gran Riccardo Muti, al director de orquesta italiano, que tiene ya 83 años y está extraordinario. Hace poco recordábamos unas de sus palabras que recoge además el gran Riccardo Muti en Recóndita Armonía, que es uno de sus libros publicado por Rizzoli, además el año pasado. Él dice que la música clásica no concierne a una élite de aficionados o entendidos, sino que es un bien que pertenece a todos. Y es lo que ha conseguido en este concierto de Año Nuevo, gracias de nuevo a la Filarmónica, por supuesto, de Viena, y al gran Riccardo Muti, y es lo que nuestro queridísimo Andrés Amorós trata de hacer como en su música y letra, además también todos los fines de año y Año Nuevo con todos ustedes, acercar al gran público la música clásica, que siempre es un placer escuchar. Bueno, en cualquier caso, desgraciadamente, la actualidad nos trae otra sintonía bien distinta, bien diferente, y es la sintonía de las bombas, el estruendo y el horror y el terror del terrorismo islamista que está azotando buena parte del mundo occidental. Hace unos días les contábamos ese atentado mortal en un mercadillo en Alemania. Bueno, en las últimas horas, Sergio, Nueva Orleans y Las Vegas han sido objetivos de los grupos terroristas o de esos lobos solitarios del ISIS. Con un ataque terrorista en Nueva Orleans que ha dejado al menos 15 fallecidos y 30 heridos. El responsable del atentado era un hombre estadounidense de 42 años al volante de una camioneta alquilada que llevaba una bandera del Estado Islámico. Las autoridades también han encontrado dentro del vehículo una bomba, una pistola y un rifle. El FBI ya lo considera la acción como un acto terrorista. Escuchamos a la portavoz del FBI, Alethea Duncan. And the FBI is working to determine the subject's potential associations and affiliations with terrorist organizations.
Y en Las Vegas, otro posible atentado terrorista tras la explosión de un todoterreno Tesla en un hotel Trump y que podría estar vinculado con el atropello de Nueva Orleans. El vehículo estaba aparcado en la zona reservada del hotel, cargado con fuegos artificiales y acto seguido explotó dejando un muerto y 7 heridos. Según las autoridades, la acción había sido intencionada. Todo ello mientras aquí en España el 2024 ha cerrado con más de 50 detenciones por yihadismo. Los últimos 4 menores acusados que pretendían atentar en la Basílica de Santa María en Elche. Y en nuestro país, así despedíamos el año en la televisión pública que pagamos todos. ¿Qué es esto? ¿Esto? Sí. Ay, Dios mío. Yo siempre llevo encima... ¿Una estampita? Mi estampita de la vaquilla de Grand Prix. Mira, esta es la mejor del mundo. Porque, escúchame, hemos crecido todo el mundo viendo el Grand Prix. Exacto. Lo importante que es la televisión y la televisión pública. Bueno, es la mofa caso, que esta instagramer, streamer, como ustedes lo quieran llamar, nueva presentadora en televisión española, humorista, hacía el Sagrado Corazón de Jesús, provocando las críticas de numerosísima audiencia, de numerosísimo público. Yo me pregunto si Lala Chus se atrevería a hacer lo mismo, por ejemplo, con una figura de Mahoma. ¿Haría esto en directo durante las campanadas, haciendo mofa, befa de una figura de Mahoma, por ejemplo? Claro, es que luego pasan las cosas que pasan, ¿verdad? Con los católicos y con los cristianos sí que nos atrevemos, pero con otras religiones no, por si acaso. Bueno, la cuestión es tan absolutamente deplorable que hasta el triministro de Presidencia, Relaciones Institucionales y Relaciones con las Cortes, el señor Bolaños, ha intervenido en esta cuestión, por supuesto, para defender a Lala Chus. La humorista Lala Chus se burla y blasfema el Sagrado Corazón de Jesús durante las campanadas en televisión española. La colaboradora de Broncano sacó una estampa en la que aparecía la vaquilla del Grand Prix dibujada con el Sagrado Corazón, atacando así los sentimientos religiosos en la televisión pública. En las últimas horas, muchos han sido los que han criticado esta grave falta de respeto a los católicos, entre ellos la escritora Lucía Echeverría. Desde Hazte Oír ya han anunciado que presentarán una denuncia contra la cómica, Broncano y el presidente del ente público. En el gobierno, Bolaños ha defendido la acción de la presentadora, avanzando incluso una reforma para rebajar el delito de ofensas religiosas. 2024 ha terminado con 47 mujeres asesinadas por sus parejas. Los meses de verano son los que más víctimas dejaron, con 20 mujeres y 3 menores, una cifra récord que alcanza las 1.292 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos. En 30 casos la víctima convivía con el agresor y 19 de ellas se había separado o había iniciado los trámites. En respecto a los menores, 9 han sido víctimas mortales durante este 2024, siendo este el peor dato anual de toda la serie histórica que empezó en 2013. Bueno, sobre esta cuestión y otras muchas vamos a hablar a partir de las 9:20 de la mañana con Jaime de los Santos. Él es diputado nacional, es el portavoz de Igualdad del Partido Popular y, por cierto, también es el secretario de Cultura del Partido Popular, así que también tendremos ocasión de preguntarle cuestiones relativas, bueno, pues a ese año decisivo que marcará un antes y un después de la muerte de Franco para el presidente del gobierno, ¿no? Y la utilización también de esos espacios públicos nacionales, como por ejemplo el Museo Reina Sofía, para este tipo de actos que, por cierto, su partido, el Partido Popular, ya ha dicho que no van a apoyar ni tampoco van a secundar. En cualquier caso, 47 mujeres asesinadas por sus parejas, 9 niños asesinados por sus padres en el año 2024, con un ministerio, con un presupuesto millonario que se ha multiplicado en los últimos años. El legado de Irene Montero, el legado de Ana Redondo, ¿en qué ha mejorado la gestión en los últimos años? Bueno, pues con él hablaremos sobre esta cuestión. Y ojo, porque en Renfe también ha habido problemas para muchísimos usuarios en las últimas horas. Renfe ha suspendido la circulación de todos los trenes Abril estrenados el pasado mes de mayo y que unen Madrid con Galicia, Asturias, Barcelona y Valencia tras una incidencia informática. Más de 14.000 son los pasajeros afectados por alguno de estos trayectos y ante la incertidumbre el operador ha anunciado planes alternativos por carretera si la reubicación en otros trenes no es posible. Los afectados critican la falta de información. Simplemente me han dicho que si no sale mi tren que me reubican, pero más allá de eso todavía no sé nada. Pone que está demorado, pero no tenemos más información. Me han dicho que me viniera a la estación a ver si me reubicaban y que, bueno, que los trenes hay incidencias, que no saben si van a salir o no, que hay retrasos.
En Francia, Emmanuel Macron reconoce su culpa ante la crisis histórica que ha vivido el país. El presidente admite que su decisión de disolver la Asamblea Nacional sembró divisiones e inestabilidad tras varios meses de incertidumbre tanto política como institucional. En su discurso de Año Nuevo, el líder francés ha llamado a una recuperación colectiva y a seguir continuando con su política de rearme en Europa. Escuchamos a Macron. La lucidez y la humildad obligan a reconocer que en estos momentos esta decisión ha producido más inestabilidad que serenidad y asumo mi responsabilidad. Beatriz García, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Feliz año, Bea. Bueno, a ver, lo dejamos con una subida de impuestos alucinante, ¿no? Que nos contabas el otro día del año 2025. Hay que prepararse, hay que ser previsor. Primer titular de Libre Mercado, Hacienda se queda con 200 euros de la subida de las pensiones de los jubilados que menos cobran. Bueno, cuéntanos, a ver. Bueno, el Gobierno ha presumido a bombo y platillo de la subida de las pensiones. Vamos a actualizar todos los contribuyentes con nuestros impuestos las pensiones a los más de 9 millones de jubilados que hay en España, un 2,8%, nos costará más de 7.000 millones de euros. ¿Y qué va a pasar aquí? ¿Quién va a ser uno de los principales beneficiados, aparte de los propios jubilados? Pues Hacienda, claro, Hacienda actualiza las pensiones, los jubilados cobran más retribuciones y ¡eureka! El fisco ingresa más. ¿Por qué tipo? Por el IRPF. El IRPF sube y en muchos casos Hacienda se queda con la mitad de la subida. Hablamos de una media de 200 euros al año. Así que es un negocio redondo para el Estado, porque el Estado ha salido, la ministra de Seguridad Social, a presumir a bombo y platillo de esta subida, que bueno es el Gobierno que se preocupa por los jubilados. Y en realidad se está preocupando por sus propias arcas, que las va a llenar gracias a ellos. O sea que es, bueno, pues ya vemos que con esta medida no es oro todo lo que reluce. Continúa recaudando. Incluso se puede dar la circunstancia de jubilados que no se veían obligados a hacer la declaración de la renta y que a partir de ahora, con este nuevo incremento, lo tienen que hacer, ¿no? O sea que hagan números y sobre todo con las pensiones, pues las más bajas, las que sí pagan IRPF, pues van a haber pequeñas sorpresas, que a lo mejor alguien calcula que le va a subir la pensión 400 euros, no, tiene que pagar un IRPF extra. Así que bueno, pues en Libre Mercado hemos dado algunos ejemplos de jubilados que cobran pensiones de 16.000 euros al año, 20.000 y demás, pues qué es lo que les va a reclamar Hacienda este 2025. Bueno, una frase que recogéis, tú me la atribuyes a un personaje: que se lleven a los ocupas a Moncloa o a su casa. ¿Esto quién lo ha dicho? Sí, bueno, pues es un bilbaíno, un afectado por el decreto antidesahucios que el Gobierno ha prorrogado. Se inventaron este decreto con la excusa de la pandemia en 2020, estamos en 2025 y Sánchez decide prorrogar una medida que es, bueno, pues una medida que da alas a la ocupación, sirve para abrirle las puertas a los ocupas y a los inquiocupas y desproteger completamente al propietario. Y bueno, pues este afectado lleva más de 2 años y medio intentando echar a su inquiocupa, que ya sabemos que son, bueno, pues quien llega a casa con un contrato en vigor, un contrato legal, firma el contrato, pero luego a los meses decide no pagar. Y claro, el decreto antidesahucios del Gobierno, bueno, pues le permite atrincherarte en una casa que no es tuya los meses que consideres, bueno, pues todo lo que aguantes con la ley. Y en este caso la ocupa, que es una señora la que se ha trincherado en la casa de este bilbaíno. Es tremendo, porque es que primero entró ella, dice que a los meses ya empezó a no pagar, tiene varios hijos, metió al novio, aquí nadie paga nada, pero que metió un montón de familiares, o sea que es tremendo. Ni siquiera los 475 euros, que es una renta bastante baja, estuvo dispuesto a pagar. Y entonces pues el desahucio está paralizado, tremendo, porque se considera vulnerable, la administración lo considera vulnerable, y este señor, pues lo que dice, sí que es verdad que dice: apelo a los socios del Gobierno para que no convaliden el decreto. Si está esperando que los socios del Gobierno le salven en esta desgracia, pues que espere sentado. Es tremendo, porque si te pillan una de estas, las personas están en diferentes circunstancias y claro, probablemente no sabes para qué necesita lógicamente esa renta esa persona que ha alquilado su casa, probablemente pues para pagar otra, para pagar un nuevo domicilio que a lo mejor se ha comprado o lo que sea, o para ahorrar lo que él disponga. Claro. Pero hay gente que se está quedando, bueno, lo hemos contado en el Libre Mercado, gente que está viviendo en sus furgonetas, en sus coches, porque no tienen casa debido a esta situación. Y el otro día nos comentabas, ¿no?, cómo ha cambiado
el perfil, digamos, del inquilino que la persona busca para poder alquilar su domicilio, y cómo las familias, que eran antes, digamos, los inquilinos perfectos, ¿no? Porque te daba cierta estabilidad, cierta seguridad, una familia con niños, los padres y demás, ahora ya están directamente siendo despreciados por las personas que quieren poner su casa en alquiler porque prefieren otro tipo de perfil, ¿no? Claro, y si tú tienes buena fe, como este hombre que decía, bueno, pues vi a una mujer y sus hijos no tenían dónde ir, me dio pena y decidí alquilarles mi casa encima a un precio pues económico, y resulta que te dejan de pagar desde los primeros meses y encima te meten al novio, al hermano, a los padres, y ninguno de esas personas que viven en el piso tienen dinero, dicen que no tienen dinero para pagar, pero mientras están viviendo a costa de este hombre que, claro, pues es que no hablamos del propietario vulnerable, pero es que hay propietarios vulnerables y el gobierno los tiene completamente abandonados. Es tremendo. Bueno, y más titulares en otros periódicos. Bueno, pues un titular que no le gustará a Yolanda Díaz, porque ella, bueno, claro, la semana pasada presumía mucho de lo bien que lo ha hecho este año en el Ministerio de Trabajo, que no ha hecho más que destrozar a las empresas y a los trabajadores. ¿Cómo son los vídeos de Yolanda Díaz? Son tremendos. Son tremendos, sí. Son alucinantes. Ella sentada en la mesa, como con música así de muy... le que está salvando el mundo, está salvando el mercado laboral, y el mercado laboral está completamente destrozado. ¿Y qué nos dice el Economista? España lidera la precariedad en Europa por la rotación laboral de los fijos discontinuos. O sea, lo que ha hecho esta ministra es, primero, desacreditar completamente las estadísticas de trabajo. Ya no sabes lo que es un parado. Una persona está en casa, en el sofá, esperando que una empresa le llame para trabajar, pero Yolanda Díaz considera, como es un fijo discontinuo inactivo, que no es un parado. O sea, ya no sabemos lo que significa cada término en materia laboral gracias a su reforma. ¿Y qué es lo que está pasando? Claro, que tú, un contrato fijo, lo que era antes, presumías en casa, se celebraba, me han hecho un contrato fijo en la empresa, pues ahora te hacen un contrato fijo de 4 días. O sea, no tiene ningún sentido. La naturaleza de un contrato fijo se la ha cargado. ¿Y qué es lo que pasa? Que sí, hay más contratos fijos por este cambio, pero lo que es a la hora de la verdad es lo mismo, porque estas personas dejan de trabajar. Entonces, pues es un completo despropósito. Fíjate que hoy el diario El Mundo habla de la función pública, ¿no? Y me ha parecido un reportaje absolutamente dramático por lo que está en la cabeza de miles y miles y miles de jóvenes en nuestro país, de aquellos que tienen menos de 25 años. Prefiero un trabajo estable antes que un buen sueldo. Este es el titular que se extrae de este reportaje. 4 de cada 10 jóvenes menores de 25 años tienen intención de opositar en el año 25. Es decir, que ya la aspiración de un joven en España de menos de 25 años, estamos hablando del primer empleo, sea opositar, sea en conseguir un trabajo en la función pública, en un ministerio, en una administración local, porque te puede reportar, digamos, una estabilidad más allá de que puedas tener o no un gran sueldo, o un sueldo que a lo mejor, al que puedas aspirar con tu formación o con tu preparación. No sé, a mí me parece increíble. Es muy triste. Es muy triste y muy preocupante. Es la cultura del conformismo, de en ningún momento hay aspiraciones ni se fomenta la meritocracia. Piensas, o los jóvenes, la idea que tienen es que papá Estado siempre les rescate, ya sea, pues siendo funcionarios, que papá Estado me pague todos los meses un sueldo, que no tenga prácticamente que hacer nada, y muy poca, o sea, lo que viene siendo el esfuerzo individual y el esfuerzo de la persona, y que tú mismo te tengas que sacar las castañas del fuego y te sientas orgulloso por sacarte las castañas del fuego, debería de ser prioritario, no que un tercero te diga lo que vas a cobrar. En el caso del funcionariado, los sueldos están estipulados. Lo gratificante que es conseguir en una empresa privada un sueldo más alto, hacer las cosas bien y que te premien por ello, tener un poco de creatividad, esfuerzo. Claro, estamos hablando, sobre todo a mí me llama la atención en la franja de edad, ¿no? Los menores de 25 años, que ya tengan esa mentalidad, ¿no? Que una mayoría tenga ya
cambia esa mentalidad. Una ¿no? completa apatía, y estamos en un gobierno con una ministra de Trabajo y sus seguidores donde se fomenta la cultura del antitrabajo, donde trabajar está mal, echar muchas horas está mal, ser becario también está mal porque es que te explotan, o sea, que es muy triste. En fin, bueno, luego abordamos más cuestiones a partir de las 9, si te parece, con la apertura de la bolsa. Estupendo. Vale, Bea, venga, muchísimas gracias. Son las 7:51 de la mañana, las 8:51 en las Islas Canarias. Se van a quedar con las noticias más cercanas, las de su comunidad, y a las 8 regresamos con más información. También, por supuesto, la República de los Tontos. Nos vamos a volver a ir a Valencia, vamos a seguir hablando con nuestros queridos oyentes y además testimonios que recogimos en su día hace 2 meses y que hoy, 2 meses después, en el primer programa que hacemos en directo del año, los queremos volver otra vez a escuchar para saber cómo está la situación en sus municipios, en sus ciudades, en sus pueblos. Y a partir de las 9:20 les anunciaba anteriormente Jaime de los Santos, que es el diputado nacional, el representante de Igualdad del Partido Popular, va a estar aquí con nosotros para hablar de esa cifra, esa otra cifra vergonzosa: 47 mujeres asesinadas en este año 2024 a manos de sus parejas como consecuencia de la violencia doméstica, 9 niños asesinados por sus padres este año 2024 a partir de la gestión de un ministerio absolutamente regado de dinero público que se ha multiplicado en los últimos años. Este es el legado de Irene Montero, y ahora ya tendremos que hablar también del legado de Ana Redondo, porque hay otra ministra y las muertes siguen siendo las mismas, los asesinatos siguen siendo los mismos y la sensación de indefensión también. Así que lo abordaremos con él a partir de las 9:20 de la mañana. Aquí en Es la Mañana de Federico, en Es Radio. Es Radio.